Las alarmas acaban de saltar en el atletismo mundial y el ambiente de cara a las grandes Majors de otoño se ha quedado completamente congelado. La organización del Maratón de Berlín acaba de lanzar el primer comunicado oficial con las grandes estrellas internacionales confirmadas para la edición de este año, y el panorama es verdaderamente insólito. En la categoría masculina, un solo nombre ha sembrado el pánico, provocando que los grandes capos de Kenia y Etiopía se lo piensen dos veces antes de estampar su firma en el contrato. Hoy vas a descubrir por qué el regreso del nuevo rey del sub 2 horas Sebastián Sabe ha bloqueado el mercado de fichajes de la élite. Qué brutales ritmos de paso se están planeando en secreto para reventar el cronómetro el próximo mes de septiembre y por qué estamos ante el fin oficial y definitivo de la era de Eliud Kipchoge y Kenenisa Bekele. Vamos con la noticia del anuncio masculino. La organización de Berlín ha presentado como único gran cabeza de cartel internacional al vigente defensor del título, el keniata Sebastián Sabe. El año pasado ya ganó en estas calles con unos tremendos 2 horas 2 minutos y 16 segundos, pero es que lo que hizo esta primavera en el Maratón de Londres ha reescrito por completo los manuales de la fisiología humana. Sabe destrozó el cronómetro cruzando la meta en 1 hora, 59 minutos y 30 segundos. Se convirtió oficialmente en el nuevo rey del sub 2 en maratón comercial. Con este motor aeróbico impecable y en el pico de forma de su vida, Sabe regresa a Berlín con un único objetivo declarado: atacar su propia marca y buscar un nuevo récord del mundo absoluto en el asfalto más rápido del planeta. ¿Por qué no se han anunciado más hombres top a su lado en este primer listado? Aquí viene el verdadero thriller psicológico que está congelando el atletismo de élite. Fuentes del circuito apuntan a que correr contra un hombre que viene de clavar un 1.59 da auténtico pánico. Nadie quiere firmar un contrato para una mayor sabiendo que los pacemakers van a exigir un ritmo de paso suicida desde el kilómetro 1. Los grandes capos de Kenia y Etiopía están buscando circuitos más tácticos este otoño para asegurar victorias y proteger sus marcas, dejando, de momento, a Sabe como el dueño absoluto del imperio de Berlín. Este listado de favoritos de Berlín confirma de forma drástica lo que el algoritmo del running ya venía avisando: el fin oficial de la era dorada de Eliud Kipchoge y Kenenisa Bekele en este circuito. Durante la última década, Berlín ha sido el jardín trasero de Kipchoge, el laboratorio perfecto donde el filósofo del running firmó sus mayores gestas y destrozó el récord del mundo en 2 ocasiones. Pero las leyes del tiempo y la biomecánica no perdonan a nadie. Con Kipchoge y Bekele enfocados ahora en objetivos puramente comerciales de longevidad o maratones que exigen menos ritmos de paso planos y suicidas, Berlín escenifica el cambio de guardia definitivo en el atletismo mundial. La organización alemana ya no busca los nombres del pasado para rellenar sus carteles, ahora la juventud, la potencia aeróbica y la eficiencia elástica de la nueva generación mandan de forma absoluta. Berlín ya no es territorio Kipchoge, a partir de este mes de septiembre, es el imperio de Sebastián Sabe. Si en la categoría masculina el nuevo rey Sebastián Sabe asusta en solitario, lo que ha preparado la organización de Berlín para el cuadro femenino es un auténtico escándalo mediático que va a reventar las audiencias de la carrera. Se ha confirmado de forma oficial una guerra a 3 bandas que promete el asalto más salvaje al récord del mundo femenino de la historia de las Majors. En primer lugar, regresa la dueña y señora del asfalto alemán, la etíope Tigsta Sefa. Berlín es su circuito fetiche, aquí sorprendió al mundo destrozando el récord mundial mixto en 2 horas 11 minutos y 53 segundos en 2023 y, tras colgarse la plata olímpica en París, viene de firmar otra obra de arte esta primavera, al bajar el récord mundial exclusivamente femenino a unas cifras estratosféricas de 2 horas 15 minutos y 41 segundos en Londres. Sefa regresa a Alemania con una sola frase en mente: volver a romper la historia. Pero su camino a la victoria va a ser un campo de minas. Berlín ha cerrado el contrato de su archirrival y compañera de entrenamientos en Addis Abeba, Amane Beriso. La vigente campeona del mundo en Budapest posee una de las mejores marcas jamás vistas sobre el planeta running, con esos 2 horas 14 minutos y 58 segundos de Valencia en 2022. Y tras un calvario de lesiones ha elegido oficialmente el asfalto plano alemán para firmar su gran regreso a la gloria. Por si el duelo etíope fuera poco, la keniata Rosemary Banjiru se une a la fiesta. Banjiru vuelve como la defensora del título de Berlín tras su épica victoria bajo el calor extremo del año pasado, dispuesta a demostrar que la potencia de Kenia puede destrozar la estrategia del bloque de Etiopía. No van a correr, van a protagonizar una batalla biomecánica sin piedad por el trono mundial. Hablemos de matemáticas puras sobre el asfalto. Vamos a dimensionar la auténtica carnicería biomecánica que planea Sebastián Sabe para el próximo 27 de septiembre.
Si el keniata quiere reventar su propio récord del mundo de 1 hora 59 minutos y 30 segundos y demostrar que el ser humano puede correr de forma regular por debajo de esa barrera en Berlín, los ritmos que van a exigir los pacemakers rozan la ciencia ficción. Para que te hagas una idea, para buscar una marca que ronde la hora y 59 minutos planos, Sabe tiene que clavar un ritmo constante de 2 minutos y 49 segundos por kilómetro. Repito, 2 minutos y 49 segundos el 1000, mantenidos de forma agónica durante 42 kilómetros seguidos. Eso significa pasar el ecuador de la carrera, la media maratón, en unos brutales 59 minutos y 30 segundos. Un tiempo con el que la inmensa mayoría de corredores de élite del planeta soñaría con hacer en una carrera de solo 21 kilómetros. Pero la locura no se queda ahí. Si miramos el cuadro femenino, Tigst Assefa y Amane Berizzo no van a salir a especular. Tras el brutal 2 horas 15 minutos y 41 segundos de Londres, el asfalto de Berlín está diseñado para que las mujeres rompan de nuevo la barrera del ritmo y busquen un paso de 3 minutos y 7 segundos por kilómetro. Mantener esa frecuencia implica cruzar el medio maratón en 1 hora y 6 minutos planos. Una marcha salvaje que destruirá las piernas de cualquiera que no tenga una eficiencia elástica perfecta y un reciclaje de lactato sobrehumano. Las cartas están sobre la mesa. El circuito más rápido del planeta está listo. El clima de finales de septiembre en Alemania promete el ecosistema perfecto para los pulmones de la élite y la cuenta atrás para el maratón de Berlín ha comenzado de forma oficial. Queda por ver qué atletas masculinos suicidas se atreven a aceptar el contrato de la organización para rellenar la línea de salida al lado del monstruo de las 2 horas. Ahora te toca a ti, y quiero que se arme un buen debate en la caja de comentarios. ¿Crees que Sebastián Sabe correrá en solitario hacia un nuevo récord del mundo bajando de 1 hora 59 minutos y 30 segundos? ¿O qué atleta crees que tiene el valor de plantarle cara en Berlín? Y en mujeres, ¿apuestas por la revancha de Assefa o por el regreso de Berizzo? Si te apasiona el atletismo de élite y quieres enterarte antes que nadie de las listas completas en cuanto salgan, dale a like y suscríbete al canal. Nos vemos en la pista.